Bienvenidos, ya estamos en toda la parte de verdad que de liberación total, de liberación de dispositivos médicos, donde yo ya recupero la respiración espontánea. Bueno, esto mientras estoy despierta porque fue un desafío recuperar la inconsciencia del sueño. No sé si este término está bien asignado. A lo que me refiero es que en cuanto yo dormía o me cogía el sueño, inmediatamente hacía apnea, o sea, quedaba toda la parte de respiración completamente ausente, por lo que necesito el acompañamiento de ventilación mecánica en las noches o durante el día de pronto en algún momento que quisiera como descansar. Y esto, para la gloria de Dios y también para un asombro de nosotros, lo recuperé en muy poco tiempo. Estoy hablando más o menos de 20 días o un mes. Ya después era, digamos, más como por prevención. Me conectaban al ventilador en la noche, pero pues toda la respiración era espontánea. Si de repente se necesitaba o se presentaba alguna apnea, el ventilador la soportaba. Y ya pasamos todo lo de deglución, parpadeo, fonación, respiración en el día, control cefálico. Se empieza a trabajar mucho en las manos, en los brazos, y aunque yo tenía como un movimiento en los hombros que se irradiaba hacia los brazos, como tal movimiento en las manos y en los antebrazos todavía estaba completamente ausente. De vez en cuando tenía algún movimiento en los deditos, pero bueno, sabíamos que era parte del proceso. Habían pasado muchos años y en realidad en muy poco tiempo se venían recuperando las cosas. Entonces yo estaba como con mucha tranquilidad, muy de la expectativa, pero con mucha tranquilidad. Siempre tuve claro que Dios conoce los anhelos de nuestro corazón y que Él cumple su promesa y los cumple de acuerdo a su propósito. Entonces sabía que iba a ser un proceso, un periodo de intento y error. De algunos días tenía más fuerza, otros días no. Esa sintomatología sí se ha presentado, como de hecho hasta este año, a principio de año. Y bueno, era como ganancia y luego de pronto un poquito como de retroceso, pero ahí vamos siempre como en mejora. Muchísimas cosas se recuperaron en todo mi organismo. Les había comentado, les había compartido que había empezado a consumir un producto que se llama Ganoderma por medio de una empresa que se llama Ganexcel. Esto me ayudó un montón para desaparecer, disipar o quitar los dolores de las articulaciones, porque cada vez que como que se despertaba, no era que estuviera dormido, pero como estaba completamente inmóvil, ya cuando se empezaba a ver algún movimiento en alguna parte nueva de mi cuerpo, la molestia, el dolor muscular era como fuertecito. Entonces al consumirlo, sí, ese dolor se desapareció en las articulaciones, el dolor de cabeza, toda mi parte gastrointestinal fue completamente restaurada, mi ciclo menstrual también. Entonces ya todo se va colocando como en orden. Llegamos a febrero, marzo del 2014, donde yo les compartía en el video anterior que sabía que el pastor, por medio del cual yo había recibido una palabra, de la cual me tomé foto, acá vuelvo y se las dejo nuevamente. Este día fue el día que yo escuché esa palabra por televisión, que decidí tomarme la foto por fe. No le comenté a nadie, que se los había dicho, o sea, todos sabían que a mí me gustaba mucho ese pastor, pero ese día yo solo pedí que me tomaran la foto y que la guardaran en el computador, haciendo referencia a que qué tal no pase nada y yo les esté contando a todos, y qué tal si después cómo voy a dar fe o muestras, pruebas de la condición en la que yo me encontraba. Entonces, bueno, esto fue en julio del 2013, la foto que les acabo de mostrar, y ya nos encontramos en marzo del 2014. Se presentan muchas cosas, de verdad que yo tenía una confusión de teorías, de las cosas que venía aprendiendo. La parte cristiana milagrosa es muy juzgada
y yo venía como aprendiendo otras cosas, entonces empecé a poner como en tela de juicio qué tan veraz era lo que había conocido, a pesar de estar viendo resultados. De verdad que a veces uno flaquea mucho por influencia, pero bueno, ya se acercaba la fecha. Él tenía como programación de sus eventos para finales de abril, para el último día de abril y el 1 de mayo. Entonces yo aún tenía la traqueostomía, no se contemplaba una decanulación, en realidad se sabía que había una lesión por los exámenes del año anterior y que la lesión era muy grande y que los granulomas estaban obstruyendo toda la vía aérea. Lo que me proponían era unos exámenes para hacer una reconstrucción de vía aérea, a lo que yo me negaba completamente. Yo le decía a Dios, yo prefiero andar con esa traqueostomía, o sea, con el dispositivo ahí, no sé, pero no quiero someterme a ese procedimiento. O de pronto tenía mucha ignorancia en el tema, porque como me la describieron parecía muy trágica y yo realmente no quería estar expuesta nuevamente a ese tipo de situaciones. Entonces para mí era un no rotundo, un no quiero esa cirugía. Yo le decía a Dios, en serio, no lo permitas. Yo creo firmemente en una restauración total, así como ha sido restaurando mi voz, mis ojos, toda la parte de respiración, porque yo ya podía hacerlo por mí misma. Decía, Señor, una tráquea nueva, que no haya ninguna lesión. Más sin embargo, eso era ahí como con una fe a medias, ¿no? Yo decía, no quiero someterme o exponerme pues a ese procedimiento. Estamos en marzo y me llaman de la EPS. A mí me habían como ordenado, por decirlo así, una fibrobroncoscopia y un TAC de cuello con medio de contraste. El TAC de cuello con medio de contraste, el medio de contraste es bastante fuerte, y pues a la fecha lo que se conocía de mi creatinina y de los resultados de los exámenes con respecto a mis riñones y a mi hígado era que estaban súper cargados, o sea, como que no me cabía una pepita más. Y ese día me llamaron súper temprano, le indicaron al auxiliar que yo tenía programación para ese mismo día en la noche del TAC de cuello a las 10 de la noche, de 10 y algo, ni dime, y que para podérmelo hacer con medio de contraste debían tomarme una creatinina, porque pues no sabían cómo estaba mi organismo. Pues me lo tomaron, llegaron súper rápido, al mediodía ya teníamos los resultados limpio, completamente limpio, o sea, se puede hacer con el medio de contraste sin problema. Yo, wow, Señor, porque antes también le había pedido riñones nuevos, hígado nuevo. Y al día siguiente tenía programada a primera hora la fibrobroncoscopia. Este es el examen que les digo que es como una endoscopia. Introducen una sondita que tiene una camarita en la punta, lo introducen por nariz y esto va hacia toda la parte aérea para examinar cómo estaba. Y bueno, llego yo al TAC de cuello, me entregan los resultados, fue súper rápido, muy nuevo, muy ansiosa para mí, porque pues llevaba muchísimos años sin salir a la calle, o sea, sin sentir el viento y todo esto. Gracias a Dios fue en la noche, porque había desarrollado una fotofobia terrible, pues obviamente por el tema de la falta de exposición al sol y a la luz del día. Entonces en la noche fue un poco más suave porque me dolían muchísimo los ojos. Fuimos al examen, ya al día siguiente nuevamente la programación para ir a la fibrobroncoscopia. Llego yo donde me lo van a realizar y me recibe el doctor que un año atrás le indicó a mi neumólogo que pues no había problema, que él me hacía el procedimiento, pues igual mi pronóstico no era muy bueno, no se perdía mucho. Entonces cuando él me recibe como que se asombra un poco y hace referencia como si hay alguien por encima de nosotros, de pronto él no es muy creyente. Y a mi neumólogo, el de cabecera, el que un año anterior se hizo cargo de todo el procedimiento, le indica que yo estoy allí. Él llega, me saluda, se conmociona un montón, muy agradable de verdad ese pequeño encuentro con él. Y ya se inicia la preparación para hacer el procedimiento. Yo voy acompañada por mi hermano y por la auxiliar. Esto era realmente para ver cómo estaba mi vía aérea y así poder programar la cirugía de reconstrucción, aunque yo realmente estaba completamente negada a ello. Entramos con el doctor y con su auxiliar.
Estamos como a la espera. Él me indica que si en caso de que se presente algo, él vuelve y me intúa nuevamente rápido, que tranquila, que esté calmada, que influye mucho, pues que yo contribuya o colabore con una buena actitud y esté lo más relajada posible. A comparación de un año antes, el fibro, es decir, la camarita, entró suavecito, todo estaba completamente limpio, todo, es que no sé cómo mostrar, todo por acá. Me encantaría poder colocar acá las imágenes de esos exámenes. Él me iba mostrando, todo estaba limpio, limpio. Cuando llega a mis cuerdas me dice, yo no sé tú cómo hablas, porque pues son dos telitas que al tocarse generan la fonación, estaban así como un chicle, como si les hubiera pegado un chicle, perdón, como, o sea, están alteradas, realmente están muy alteradas. Él dice, pero no las puedo tocar porque pues tú ya hablas y se te entiende, entonces de pronto hoy comete un error, entonces sigue derecho él. Ingresa hasta la carina es más o menos acá, donde se abren los dos pulmoncitos, los bronquios. Bueno, acá era la lesión más grande que yo tenía. Y cuando la cámara llega ahí con el fibrobroncoscopio, tenía yo la cánula metida, una cánula número 8, realmente era grande. Entonces está la cánula, el fibro, estoy sin soporte de oxígeno y estoy saturando más del 96%. Él me dice, es increíble, realmente se ve muy limpio, pero debemos retirar la cánula para saber a ciencia cierta cómo está tu tráquea. Me dice, tranquila, en caso de algo yo vuelvo y te entubo nuevamente por boca. Necesitamos calma. ¿Cuál es el miedo cada vez que se realiza este tipo de procedimientos? Que se haya generado algún tipo de tejido que se adhiera a la cánula o al tubo y que al momento de retirarlo puede generar un desgarre. Entonces él por eso trata de mantenerme lo más tranquila posible. Y bueno, yo realmente tenía paz. Yo sabía que era Dios por medio de las manos de él y que si algo pasaba, nada, Dios tenía el control de la situación. Entonces él empieza a retirar la cánula, suave, sale completamente limpia. Yo no presento realmente ninguna molestia. En ocasiones pasadas yo sentía como si literal me sacaran algo, me desgarraran algo, pero no, para esta oportunidad fue completamente suave. Él me la muestra y me dice, bueno, este examen era para mirar qué tipo de lesión había en tu tráquea y qué procedimiento debíamos realizar. Pero pues en realidad yo no veo que tengamos que hacerte absolutamente nada. De hecho, para que te pongo nuevamente la cánula, sí está limpio. El estoma de la traqueostomía sí cicatrizó, es decir, perdón, acá me voy a bajar esto un poquito. Todo este tejido se había cicatrizado, entonces la posibilidad de que se cerrara él mismo era mínima, pero se debía dejar un tiempo a la espera de cómo reaccionaba el tejido. Sí habían dos cicatrices acá en la carina, arribita de la carina, donde fueron más grandes los granulomas, donde la lesión fue más fuerte. Entonces él me dijo, bueno, ya mi trabajo ya quedó. Yo no tengo pues más que hacer, no te puedo volver a colocar la cánula, no la necesitas, estás respirando bien, tienes buena saturación, no hay ningún tipo de obstrucción, tienes una oxigenación del 98%, aún sin soporte de oxígeno. Yo creo que ya quedas ahí sin ella. Y bueno, me dio como salida, mi hermano y el auxiliar me estaban esperando. Entonces cuando ellos me giran, cuando ellos giran para voltear a verme cuando yo salgo, se dan cuenta de ese estoma, era de este tamaño. Les voy a dejar mejor acá una foto. Daba muchísima impresión, y ahí como que una súper reconfirmación de todo lo que Dios venía haciendo en todo mi organismo, en la parte interna, aquello que no se podía ver antes, pero que Dios ya venía trabajando, una restauración, mejor una restitución de tráquea, mis pulmones limpios. Estábamos a la expectativa también por el tema de la pseudomonia, porque ellos me decían con una bacteria así
pues de esa magnitud, que cuando se altera genera una neumonía terrible, pues no se pensaba como en un posible destete. Y disculpen que mi amigo Gatuno quería ser parte también del video, pero bueno, ya cuando me retiran la traqueostomía, quedo yo libre, queda el ostroma abiertico. Digo, bueno, wow, ya ahora sí, ya vamos cada vez más en avance. Y para esa semana siguiente, bueno, antes de esto yo le decía a Dios que con traqueostomía no iba ni loca al lugar donde se iba a presentar el pastor. Acá en Colombia es en un parque que se llama Simón Bolívar, y pues me imaginaba que iba a estar con muchísima gente. Y el tema de tener la traqueostomía, ese dispositivo es bastante incómodo, genera una tos constante, y pues digamos que yo aún no tenía la fuerza en mi diafragma para tener mi tos no era efectiva, mejor dicho. Entonces requería igual de asistencia con succión, o de presión positiva, o de ubicarme, acostarme para poder hacer todo el drenaje, toda la eliminación de las secreciones. Por lo cual para mí no era viable ir a ese evento no con traqueostomía. Y yo ya se lo había como expuesto a Dios, le dije, no, ni loca voy al Simón Bolívar con esto. Y me impresionó mucho que esa llamada fue espontánea. Nosotros no hicimos la solicitud de esos exámenes. Realmente, como se los indiqué, fue la EPS quien me programó y quien asignó las citas. Entonces ya se acercaba la fecha y le digo a Dios, bueno, ya no tengo traqueostomía, ahora no tengo quien me lleve, el lugar donde yo vivo es bastante dispendioso para la salida, necesito alguien que tenga fuerza, un carro, alguien de confianza, porque pues todo el tema de salida es bastante dispendioso, pero sobre todo más por el tema de alzarme. Ya con ambulancia y esto ya es diferente, pero el tema de la alzada era lo más complejo. Y me llama una prima donde me dice, imagínate que viene un pastor que me gusta mucho y a mí me encantaría que tú fueras, pues nosotros te llevamos, mi esposo va y te recoge y hace todo el tema como logístico. Y yo, wow, ya no tengo más excusas. Dije, bueno, está bien, pero yo por dentro decía, Señor, si debo, no debo. Yo realmente le puse todos los peros para ir a ese evento. Y llega el día de la presentación del pastor. Llegamos al parque, yo iba con la auxiliar, con mi mamá, con el esposo de mi prima, ya nos encontramos allá con demás familiares. Habían dos tipos de fila, una como para las personas, lo normal para el evento, y una supuesta fila preferencial para las personas en condición de discapacidad. Esa fila se veía interminable, había muchísimas cosas raras, gente con patologías muy diferentes, el ambiente era súper pesado, era muy tenso. Yo estaba como muy quebrantada, yo decía, ¿yo qué hago acá? Señor, ¿será que sí estoy haciendo bien? Bueno, el día anterior yo solicité, le pedí el favor al auxiliar esto que me imprimieran la historia clínica y las fotos, porque yo sabía en mi corazón que yo debía dar el testimonio. Lo estaba dudando, pero pues igual yo iba a ir con todo listo. Y lo llevábamos, yo decía, bueno, y si no, pues no pasa nada, no tengo necesariamente que ir al frente, pero eso estaba repleto de gente, ustedes no se imaginan. Bueno, voy a dejar acá una foto de cómo ya se ve el estadio en general luego de haber ingresado. Nosotros llegamos como 7, 8 de la mañana y nos dejaron ingresar al parque a las 12, al mediodía, y el evento iniciaba a las 3 de la tarde. Cuando nosotros fuimos a ingresar, íbamos por la parte de la supuesta fila preferencial. Estaba con la auxiliar y con mi mamá, pero nos dijeron que solamente se podía un acompañante por paciente, porque eso estaba a reventar. Y yo le dije a mi mamá que yo me quedaba con la auxiliar, porque el tema de la limpieza cuando me daba tos era un poco impresionante, debían instilarme, era como más de tema como de enfermería, y pues mi mamá de repente adentro lograba ubicarnos y nos encontrábamos allí. O sea, yo no dimensionaba la cantidad de gente que ya había adentro. Ingresamos y ya cuando llegamos como a la sección que dejaron
para los pacientes o para las personas en condición de discapacidad. Eso estaba que no cabía una persona más, quedamos súper alejadas, medio se alcanzaban a ver como las pantallas, se veía un poco la tarima, pero pues no se escuchaba muy bien, no había señal, no teníamos ni idea en qué lugar podía estar mi mamá ni nuestra familia, porque había un grupo bastante grandecito, pues ya digamos como por la entrada normal. Y bueno, yo me quedé con la auxiliar, estuvimos ahí durante el servicio, tengo un vago recuerdo sobre el tema, fue muy lindo, la oración fue muy poderosa, pero cuando hacen la oración y se empiezan a ver manifestaciones sobrenaturales, niños sordomudos empiezan como a gritar, la gente entra en shock. Dicen que busquemos a una persona de logística, que quienes hayan recibido un milagro, busquen una persona de logística que se caracteriza por un chaleco fluorescente. Y nosotros nos acercamos a un señor que está ahí relativamente cerca. El señor me dice como, ay, muy bonita su historia, a mí se me salía la voz por aquí. Les voy a mostrar las imágenes de ese día como tal en específico más adelante, pero para que se pudiera escuchar mi voz, yo necesitaba que la persona que estuviera a mi lado me ocluyera, me tapara, que tratara como de bloquear toda la salida del aire para que mi voz se escuchara. Y él como que no me entiende mucho y me dice, ay, sí, muy bonita su historia, pero no la veo ni caminando y como que no le entiendo. Y yo realmente, ya estamos hablando de las 6 de la tarde, yo estaba con muchas ganas de entrar al baño, ustedes no se imaginan, yo sentía que la vejiga se me iba a estallar, me dolía, ya realmente lo que menos me importaba era ir a compartir el testimonio, lo único que yo quería era salir de allí y encontrarme con mi mamá y con nuestros amigos, con los que estaban pues dentro del público al otro lado. Era lo único que yo quería, salir de allí, ir a un baño, porque pues allá los baños son, de esos baños públicos son bastante estrechos. Yo para ese tiempo necesitaba el apoyo más o menos de 3 personas para poder entrar al baño. Y allí no era posible. Entonces le indiqué al auxiliar, le dije, vámonos, yo no me aguanto más, ya no me importa si lo di, no lo di, yo solamente quiero irme de acá. Ya eran las 6 de la tarde. Cuando intentamos salir, una muchacha de cabello corto, con un sastre azul, no recuerdo la cara, la verdad, no la recuerdo. Pero sí me acuerdo que ella me dijo, a mí me interesa escucharte, ¿puedo? Entonces nosotros, sí, claro. Me dijo, pero acá no te entiendo muy bien, entonces vámonos hacia la parte de adelante para estar como un poquito más en privado. Y bueno, vamos hacia allá. Realmente eso era una locura, la gente gritaba, había una chica que estaba como en silla de ruedas y había como empezado a caminar y entró como en shock, se desmayó. No, yo decía, realmente lo mío al lado de esta gente no es nada, porque fueron muchas cosas a las cuales pues yo no estaba acostumbrada, nunca había visto programas, pero no las había visto así como en persona, entonces fue muy fuerte a nivel mental. Y a esta hora todavía no nos habíamos encontrado con mi mami, pero llegando hacia la parte de logística, como hacia donde se va hacia atrás de la tarima, no sé cómo explicarlo. Mi mamá venía cruzando, o sea, ella todo el tiempo intentó, sino que todo estaba dividido con vallas, con cintas, tenían como asignada cada zona para la gente que había entrado por diferentes lugares. Entonces, bueno, gloria a Dios, nos logramos encontrar justo antes de entrar hacia lo de logística. Y allí le dijimos a la chica, ella es mi mamá, entonces qué bueno que nos encontramos a tiempo. Ingresamos, llegaron unos pastores, unas personas encargadas, servidores, unos doctores. Entonces yo mostré la historia clínica. Yo al ver pues los testimonios que estaban subiendo, pues lo que estaba pasando y la cantidad de gente que había, yo dije, no, lo mío no es relevante, pero solamente tú, Dios, sabes lo que pasó, o sea, lo que yo recibí un año atrás, lo que ha venido pasando y lo que sucedió justo antes de este evento, que fue el tema de la decanulación y todo. Y cuando el hijo del pastor ve la historia, él muy, muy lindo me dice, un hombre lleno de Dios, eso sí, indiscutiblemente.
me dice esto lo tiene que conocer el mundo entero, porque de pronto pues al ser mi vivencia como que no dimensionaba que realmente había sido algo increíble, que viene siendo algo increíble. Nos dispusimos para subir a la tarima, había otra chica con un caso bastante interesante también. Y cuando me empiezan a subir, yo empiezo como a maquinar una cantidad de cosas, veo las luces, digo, Señor, ¿será que esto sí es verdad? Estoy haciendo bien, o sea, tenía una guerra de pensamientos impresionante, pero cuando el pastor se dirige a mí y me empieza a compartir parte de su vivencia como una persona pública, todo como la persecución que le hacen por redes, todo lo que lo vituperan, todas las calumnias que levantan, era como si estuviera contestando a todas las cosas que yo estaba pensando. Yo decía, wow, Señor, perdóname porque, o sea, no somos quien para juzgar a ninguna persona, y menos cuando Dios los usa y más de esa manera. Ahora, que sea cierto o no, en otros casos, en lo personal fue completamente cierto, pero que sea cierto o no, pues no nos corresponde a nosotros el juzgar, es Dios quien está ahí, ellos deben rendirle cuenta a Dios y nosotros debemos quitarnos de ese papel de jueces, ¿no? Entonces, bueno, comparto yo el testimonio, fue una experiencia muy, muy bonita, acá les dejo las imágenes, fue algo inimaginable, más de lo que yo me imaginaba, mejor. Al terminar lo que compartimos allí, toman mis datos, pues se debe hacer como una recopilación de la historia en general. Ya salimos, vamos a la casa de un familiar cercano, puedo yo descansar. Mi vejiga realmente me reclamó muchísimo. Pero bueno, ya yo descanso. En esos días que se vienen, al mes siguiente, me retiran el acompañamiento de enfermería. Y el programa por este tiempo también sale al público. Entonces fueron dos situaciones bastante complejas. Primero, me retira todo, la EPS me retira como el paquete de todo el acompañamiento domiciliario, porque se cree que es más adecuado iniciar una intervención externa, como una rehabilitación ya en un lugar con todo adaptado para la misma. Y pues se supone que como ya no tengo ni ventilación mecánica, ni gastrostomía, ni ningún tipo como de cuidado que requiera de un auxiliar, entonces como que se le asigna todo mi acompañamiento a mis familiares. Mi mami debe retirarse del trabajo. Y cuando sale el testimonio, para mi sorpresa, mucha gente me empieza como a tildar de, no sé cómo decirlo, bueno, en palabras concretas fue como: vendiste tu testimonio, eso no se hace, lo hiciste por salir en televisión, lo hiciste porque ese pastor te gusta, fuiste a ese evento y dijeron quién tiene algo que decir y tú levantaste la mano. Como ustedes se pudieron dar cuenta en la imagen de cómo estaba el Simón Bolívar en ese momento, no era una opción levantar la mano y decir yo tengo algo que contar. Lo intenté por la parte de logística, me atrevo a pensar que fue Dios quien dispuso a esa mujer para que dijera que ella quería escucharnos cuando nosotras ya íbamos saliendo de la parte donde nos encontrábamos. Entonces, bueno, así termino este video. Ya en la próxima les contaré cómo es toda la parte de inclusión a la vida real en cuanto a salir, en cuanto a iniciar un proceso integral de rehabilitación afuera. Y bueno, les envío un abrazo. Dios los continúe bendiciendo rica y poderosamente.